gracias, Felipe, y gracias a Red Agrícola por contar con Duan Trimmer una vez más para estas interesantes charlas que realiza. Mi nombre es Manuel Cervera, como ha dicho Felipe, y voy a hablarles de tendencias en el mercado global de los biofertilizantes. Soy Managing Partner en Duan Trimmer y quedo también al final de la presentación, verán mi correo electrónico para cualquier pregunta o cualquier información adicional que ustedes pudieran desear. Sin más, les comparto la pantalla con la presentación. ¿Se ve, Felipe? Se ve muy bien. Perfecto. Pues sin más, empiezo con la presentación. Intentaré ceñirme al tiempo que me han dado los organizadores. Este es el guión que voy a seguir. Voy a ir directo a la presentación de mi persona y de la empresa Duan Trimmer. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, he hecho maestría en fertilizantes, medio ambiente y en comercio internacional. He trabajado en varias empresas del segmento de los bioestimulantes y de la nutrición especial, siempre en la parte de dirección de ventas y de marketing principalmente. Y hace ya unos años monté mi consultoría propia y más tarde entré primero como Business Development en Duan Trimmer y luego como partner y hoy en día como Managing Partner conjuntamente con uno de los socios fundadores, Mark Trimmer. Lo que enseño en pantalla es una imagen y una descripción muy breve de la experiencia de los socios activos y de los consultores senior que tenemos en el equipo. Simplemente para remarcarles que en conjunto aglutinamos muchos años de experiencia en el segmento de los productos biológicos y nutrición especial. Y esto nos ha otorgado un gran network y acceso al mercado y conocimiento del mismo. Y aquí describo algunos de los productos y servicios que ofrecemos. No voy a ir en gran detalle, simplemente mencionar que uno de los servicios que desde 2019 venimos ofreciendo es la realización de estudios de mercado del segmento de los biológicos a nivel multicliente. Ya hemos publicado uno de biocontrol, el de bioestimulantes, que se lanzó en el 2020, y uno de feromonas, y este año hemos lanzado el de biofertilizantes, con lo cual completamos, digamos, todo el espectro de los productos biológicos. De hecho, esto se publicó hace un mes, este report es muy nuevo, con el año base 2021, y gran parte de la información que les voy a mostrar en esta presentación se basa, de hecho, está extraída de este informe de mercado, donde al final les dejaré alguna reseña para aquellos de ustedes que desearan más información o realizar algún pedido sobre este informe de mercado. Una cosa importante cuando enfrentamos un estudio de mercado es las definiciones. Y esto no es un tema menor, no es un tema menino, porque parece que todo el mundo es conocedor de lo que es un bioestimulante, un biofertilizante o un biocontrol. Sin embargo, debido a la propia casuística del sector, encontramos que esas definiciones pueden ser distintas. Además, más importante todavía, más que intentar crear una definición distinta por nuestra parte, para eso ya hay organizaciones como EBIC que realmente están haciendo una muy buena labor, o el BPIA en Estados Unidos. Nosotros lo que sí que nos importa es que al lector, al que lee e interpreta los datos de mercado que nosotros ofrecemos, sepa exactamente qué se incluye y qué se excluye, más que intentar debatir de qué es un biofertilizante o un bioestimulante. Pero sí que nosotros hemos tomado, y en esto creo que coincidimos con mucha de la bibliografía disponible, hemos tomado biofertilizante por los dos términos, tanto el término biológico como el término fertilizante. Siguiendo estas premisas, un biofertilizante pues deberíamos incluir aquellos productos y solo aquellos productos que primero presenten y se basen de forma predominante en una actividad microbiana, por tanto, excluyendo todos aquellos productos principalmente bioestimulantes basados en otras sustancias naturales, pero que su acción no se debe a esa actividad microbiana. Hay algunas excepciones de ciertos productos análogos, de metabolitos de microorganismos y plantas, pero esto es menos de un 1% del mercado según nuestras previsiones, y más adelante se describe el principal de ellos.
La segunda consideración es si atendemos al término fertilizante. Y atendiendo a esta definición, pues obviamente deberíamos incluir en este report aquellos productos que cumplan esta primera premisa, más que adicionalmente su uso como parte consustancial a su función, su modo de acción y sobre todo, y más importante, el propósito de aplicación, deberían focalizarse en mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes o Nutrient Use Efficiency por sus siglas en inglés. Ya hablemos de adquisición, de transporte, de asimilación, de desbloqueo, etc. Sin embargo, nosotros obviamente trabajamos estudios de mercado. No miramos única y exclusivamente la regulación, los trabajos científicos, etcétera, etcétera, sino que miramos el conjunto de la actividad comercial, de las empresas y sobre todo de la intención del productor, de los agricultores, de los prescriptores, cuando deciden aplicar o aconsejar un determinado producto. Y es cuál es la finalidad de ese producto real en el campo, independientemente de otras consideraciones del entorno regulatorio, etc. Eso es importante cuando hacemos un estudio de mercado. Y si miramos este segmento de los biofertilizantes, vemos que muchas veces esta frontera con estas dos definiciones que he especificado no es tan clara. Hay algunos casos y ejemplos muy claros y algunos de los principales segmentos de fijadores de nitrógeno es muy claro que se adaptan a estas premisas, muchos de los inoculantes. Sin embargo, hay muchas preguntas que nos hacemos cuando vemos esta intención y uso a nivel del agricultor y hacemos preguntas a ese nivel de la cadena de valor. Y es que realmente los modos de acción de estos microorganismos no siempre son súper específicos, sino que puede haber distintos modos de acción. Lo mismo para los nutrientes, no solo ayudan a asimilar un nutriente exclusivamente, sino que muchas veces hay efectos también con otros nutrientes, dependiendo de las condiciones, de la planta, etcétera, etcétera. Además, si miramos este uso de eficiencia nutricional, muchas veces hay otros efectos, bien sea por efectos colaterales o indirectos de esta mejora en la eficiencia nutricional, o bien porque estos microorganismos realizan, en esas condiciones y modos de aplicación, realizan como herramienta principal otros modos de acción más de promoción del crecimiento radicular o de incrementar la resistencia al estrés abiótico, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, como en cualquier producto bioestimulante, nos encontramos con una multifunción, un multiefecto, un multimodo de acción y además una dependencia en el ambiente agroclimático, planta, etcétera, etcétera. Más probablemente que en cualquier otro insumo agrícola que utilicemos. Por lo tanto, nos encontramos estas dudas. ¿Dónde empieza, dónde acaba una función más biofertilizante, tal como la he definido, y empieza una más bioestimulante, de otros usos bioestimulantes aparte de la eficiencia nutricional? Por no hablar de que también, obviamente, hay un efecto relacionado con la bioprotección, como el biocontrol, por los propios microorganismos. En algunos casos, eso es un efecto colateral, pero en muchos casos, cuando vamos a nivel de campo, lo que estamos viendo es que el agricultor está aplicando ese microorganismo con una intencionalidad de biocontrol, independientemente de que ese organismo esté descrito que haga otros efectos de eficiencia nutricional o bioestimulantes o promotores del crecimiento, etc. Por lo tanto, y además hay una interacción, muchas veces gracias a una eficiencia nutricional, lo que vemos nosotros es un efecto bioestimulante global de desarrollo vegetativo, más resistencia de la planta, etc. Pero a veces es el efecto contrario, gracias a que ese microorganismo incentiva un desarrollo radicular o a que, en el caso de las micorrizas, probablemente las hifas ayudan a desplegar un desarrollo y exploración del suelo mucho más alto, lo que acabamos viendo es una mayor eficiencia en el uso de nutrientes. Por lo tanto, hemos visto importante en este informe, en este trabajo de análisis de mercado que hemos hecho, no solo limitarnos a estos biofertilizantes, sino ampliar el espectro a lo que nosotros llamamos bioestimulantes microbiales, que obviamente incluirían estos inoculantes y estos biofertilizantes, tal como los hemos definido
con estas dos premisas, pero obviamente incluiríamos de forma muy importante aquellos otros productos, de nuevo, cuya intencionalidad, el propósito de aplicación, obedece principalmente a otras actividades bioestimulantes, no solo la eficiencia nutricional o no la eficiencia nutricional, sino resistencia a estrés abiótico principalmente, pero también otros posibles usos de estimulación del crecimiento, promoción, incrementar o mejorar características de calidad, etcétera, etcétera. Aquí hay un nicho de mercado, ya os lo adelanto, súper interesante, donde vemos muchas empresas con productos muy disruptivos a futuro, con un pipeline muy interesante, y vemos aquí un nicho de mercado realmente muy interesante en los próximos años. Lo que sí que hemos excluido, obviamente, es todo aquello que, como uso, finalidad predominante, no cubre esto que hemos mencionado, más de biofertilizante o resto de bioestimulantes, como sería, obviamente, el biocontrol, por no hablar de otros usos a nivel agrícola que menciono aquí en la presentación. He incluido la definición de bioestimulantes según el nuevo reglamento de fertilizantes de la Unión Europea, simplemente para que se vea que la eficiencia en el uso de nutrientes en la legislación europea ya forma parte de la propia definición de bioestimulantes, pero hay otras, y es por eso que hemos ampliado este espectro. Este es un cortar-pegar que he hecho del report, pues está en inglés, pero simplemente siempre solemos hacer algún resumen más detallado para que ustedes sepan exactamente qué se incluye y qué se excluye. No voy a entrar en esto porque prefiero hablarles más del mercado, que entiendo que es lo que ustedes también desean conocer, pero creía que era importante hablar de la definición. Y por último, volviendo a lo que nosotros llamamos nuestro umbrella chart, obviamente dejamos esta parte microbial más del biocontrol y entramos en estos biofertilizantes, estos microbiales que mejoran la eficiencia en el uso nutricional, pero también lo ampliamos a estos otros productos que realizan otras funciones bioestimulantes. Dicho esto, también he incluido, y solo para que ustedes lo tengan en cuenta, un poco cómo nosotros aproximamos la metodología cuando analizamos un mercado. Y esto es importante para que ustedes sepan un poco cómo nosotros enfrentamos un mercado que suele ser complicado de realizar un buen assessment, como puede ser el de los productos biológicos. ¿Por qué es complicado? Pues porque aquí no nos encontramos con paneles de datos a nivel consumidor o distribución, porque esto es una industria todavía hoy, a pesar de todo el movimiento de consolidación que hay, sigue siendo una industria muy fragmentada, con mucha pequeña y mediana empresa todavía, que en su conjunto constituyen una gran parte del mercado todavía hoy. Además, mucha de esta empresa es privada o es incluso familiar, con lo cual a veces es muy complicado tener una estimación realmente de ese tamaño de mercado cuando aproximamos esta visualización de las empresas. Además, tenemos un entorno regulatorio disperso a nivel global. Dependiendo de los países, cuando hay un entorno regulatorio, es distinto de a veces del país vecino. Esto cuando existe un entorno regulatorio, cuando no, todo esto entra dentro de una legislación común de fertilizantes, donde es muy difícil a veces distinguir qué hay realmente en cada producto. Además, pues si esto fuera poco, todavía hoy no tenemos unos estándares internacionales que nos permitan validar y defender un producto de una forma consistente. Por lo tanto, nosotros lo que hemos encontrado como metodología para enfrentar este tema es primero una aproximación top-down, de arriba a abajo, y luego realizar mucho cross-checking, mucho proceso de refinado en lo que llamamos un bottom-up, que aquí describo. Como he dicho, no voy a entrar en más detalle en esto, pero sí que quería mostrárselo para que ustedes tengan una copia y puedan interpretar. Lo que sí es importante, fruto de esta metodología, es presentarles cómo segmentamos nosotros este mercado. Nosotros hemos segmentado el mercado en 4 grandes segmentos. El tipo de producto, que sea en nuestro caso, qué especie microbial está en ese producto. Tipo de cultivos, es decir, dónde se está aplicando ese producto. La aplicación, cómo se está aplicando. Y el tipo de formulación. Y lo que hacemos, estos datos, estos segmentos, hacemos un proceso de granulometría a 2 niveles de granulometría regional.
el primero por grandes regiones que se describen aquí y el segundo a nivel de país de los principales mercados. Lo hemos identificado como principales mercados 14 países de forma individual y además hemos añadido un eje porque siempre necesitamos cierta masa crítica cuando queremos individualizar un segmento. Hemos añadido el eje que llamamos Bolivia, Paraguay, Uruguay porque presenta ciertas características similares en la mayor parte de los productos biofertilizantes. Hay grandes diferencias que también mencionamos en el informe, pero sí que hay este eje. Y luego añadimos que nosotros llamamos subregiones, que es el resto de las regiones, otras subregiones como en este report, por ejemplo, el resto de Unión Europea cuando hemos separado algunos países de ahí. Simplemente intentamos siempre ofrecer el máximo grado de granularización. Pues bien, la verdad es que consideramos que ha sido un gran logro en este informe poder segmentar no solo a nivel regional, como hemos hecho en los 4 segmentos, sino también a nivel para estos países, tanto la tipología de producto para las principales especies microbiales como el tipo de cultivo donde se aplica. Me olvidé mencionar, nuestros datos siempre son en millones de dólares ex-works, fábrica. Consideramos esta segmentación realmente yo creo un gran avance comparado con otros informes que hemos visto. Nosotros vemos que muchas veces se habla de fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, movilizadores de potasio, muchas veces esto se queda aquí y no va más allá. Y nosotros lo que hemos visto es que realmente, por lo que he mencionado anteriormente, sí que quizás aquí tendríamos 3 ejemplos, los 3 primeros ejemplos claramente fijadores de nitrógeno, pero luego hay muchas especies que realmente encontramos un gran solape, por lo que decía anteriormente, no hay un uso tan específico. Y por lo tanto creíamos que sí, podíamos ofrecer la información a las principales especies y para los principales cultivos, el tomador de decisión realmente puede interpretar mucho mejor dónde está el mercado, de dónde viene y sobre todo a dónde vamos, dónde va a estar el mercado a futuro y cuáles son las tendencias. Existe este grupo de otros microbiales, donde obviamente ya explicaré más adelante cuáles son las principales especies hoy. Esto está cambiando, como también explicaré más adelante. Sí, lo que hemos hecho, que aquí no da tiempo de especificar, pero sí que en el report que hemos hecho especificamos en mayor detalle, cuantitativa o cualitativamente, qué principales especies componen este grupo de otros para cada uno de los países. Bien, dicho esto, vamos directamente a los datos de mercado. Y el primer gráfico que les voy a mostrar cubre todo el segmento de los bioestimulantes. La línea que verán en verde y cubre el periodo tanto pasado de los últimos 7 años, del 2015 al 2021, que recordemos que el año base fue el 2021, como el futuro del 2021 al 2027. Pues bien, este futuro nos sitúa para este año que estamos empezando, el 2022, un mercado global de bioestimulantes en cerca de alrededor de los 4 billones americanos, de dólares americanos, por tanto nuestros miles de millones, a nivel ex-works, repito, en un proceso de aceleración, por una razón que veremos después principal. Luego, si separamos aquí lo que no son productos microbiales, por tanto lo que no cubre mi presentación de hoy, vemos que este segmento va a alcanzar en el 2027 los 5 billones y que además tiene un ligero proceso de aceleración y siguen en ese nivel de crecimientos de los 2 dígitos. Pero más interesante todavía es ver qué sucede con el segmento de los microbiales. Y es que venimos de una tendencia que nos sitúa para el año 2021 en 1,3 billones de dólares americanos, pero con una tendencia creciente y, más importante todavía, en un proceso de franca aceleración, convirtiéndose en el segmento que más rápido va a crecer en el segmento de los bioestimulantes y uno de los de más rápido crecimiento en todo el segmento de los productos biológicos. Y esto es importante. Y nuestras proyecciones, algunas de ellas entre el 2020, 2021 y 2022, a pesar de todos los problemas, de toda la incertidumbre y de todo lo que estamos viviendo, post-pandemia, pandemia, logísticas, coste de los recursos, etcétera, las proyecciones siguen manteniendo realmente el ritmo que venimos estimando. Si bien quizás estamos viendo que así como hasta ahora toda la industria se movía, todas las empresas se movían más o menos de una forma más sincronizada, estamos viendo aquí más gaps dependiendo de las empresas. Vemos más ganadores y más perdedores, pero la industria en general
se está moviendo a estos niveles. ¿Y por qué estos crecimientos y estas aceleraciones? Pues obviamente porque el segmento de los productos microbiales, bioestimulantes microbianos, enlaza perfectamente, y es uno de los que más enlaza con todas estas grandes tendencias y lo que llamo aceleradores, lo que diríamos trends and drivers a nivel global. No voy a entrar en detalle en esto porque solo esto sería motivo de una charla. Sí que pues, les podría referenciar a la presentación que di el año pasado en el Congreso de Bioestimulantes, organizado también por Red Agrícola, donde por más de media hora estuvimos hablando de las tendencias y aceleradores. Y lo mismo aplica para el caso de los biofertilizantes. Sí que he puesto algunas reflexiones adicionales al final, más propias y exclusivas del segmento de biofertilizantes, que espero que me dé tiempo de explicarles. Y bueno, no es un error, me salto un poco la explicación de los segmentos, porque creo que si miramos un poco a lo que ha venido pasando en el segmento de los biofertilizantes, esto nos ayudará mucho a explicar el punto de qué ha pasado y qué va a pasar con los distintos segmentos de producto. Para mí ha habido cuatro grandes núcleos de crecimiento. Existen a día de hoy 4 grandes núcleos de crecimiento que lideran el segmento de los biofertilizantes y que condicionan toda la evolución pasada, presente y futura de este segmento. Uno de los segmentos que sigue condicionando gran parte del share de mercado y de las tendencias es el cultivo, es el segmento de los fijadores de nitrógeno para especies leguminosas. Obviamente, ¿por qué? Pues porque este ha sido el segmento histórico que ya ha identificado a finales de 1800, con las primeras patentes incluso en ese periodo, y un inicio de desarrollo comercial, digamos, durante el siglo XX, donde a un incremento de la superficie se añade un incremento creciente en el grado de penetración, digamos, el nivel de adopción, el porcentaje de superficie inoculada por unidad de superficie plantada. ¿Okay? Esto llamamos el grado de penetración o de adopción. Entonces, se ha ido beneficiando todo esto, pero sí que, obviamente, con distintos niveles de penetración en distintos cultivos, en distintas regiones. Esto no podemos entrar en ese detalle en esta presentación, pero ya ha llegado ya muestra síntomas de madurez en la mayor parte de las regiones y países. Y se mantiene en unos CAGRs, en unos crecimientos anuales en torno al 4 o 5, en algunas zonas más bajos, en algunas zonas más altos, pero digamos que no es lo que está aportando el grueso de crecimiento a nivel porcentual. Pero sí que obviamente, como es el segmento histórico y el único hasta hace algunos decenios, sigue teniendo una importante masa crítica. Por lo tanto, estamos hablando de más de 165 millones si excluimos el cultivo de la soya. Por lo tanto, un crecimiento, aunque moderado en este segmento, incorpora muchos millones de dólares nuevos cada año en el mercado. Además, hay regiones que todavía están mostrando un gran potencial de desarrollo que todavía no ha sido explotado y no prevemos que lo sea en los próximos años, en el corto plazo. Lo que sí ha sido el driver más potente en el último milenio, digamos, en el milenio de los 2000, en las últimas 2 décadas, un poquito antes quizás, ha sido el cultivo de la soya. Y el cultivo de la soya ha agarrado el relevo de estas leguminosas por toda la necesidad que ha favorecido este incremento tan elevado de la superficie plantada, por todos los desarrollos que han habido, las inoculaciones de Bradyrhizobium, desarrollos de coinoculación, en el caso de Brasil y de otros mercados. Realmente el constatar la mejora en la eficiencia productiva con la inoculación del cultivo de soya. Y obviamente eso ha sido el gran driver de crecimiento en las últimas 2 décadas, y a futuro creemos que seguirá a nivel global. Como he dicho, cambia dependiendo de los países. Seguirá con estos crecimientos del 8-9% anual, hablo en grandes términos, pero muy dependiente ya no tanto del nivel de penetración, porque en los principales mercados, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Rusia, Ucrania, algo Australia, algo China, algo India, pero los principales, los anteriores. En los anteriores que he mencionado como principales, el grado de penetración ya es muy elevado. Además, hay muchas nuevas formulaciones líquidas de alto valor agregado,
Por lo tanto, realmente creemos que el mercado, si crece, será dependiendo del crecimiento que tenga la superficie plantada. Nuestras predicciones siguen estimando buenos crecimientos para Brasil, para Rusia, pero en otros países, en otros grandes productores, vemos que el nivel de crecimiento está es menor. En una de mis reflexiones finales incluiré un aspecto que puede cambiar esta perspectiva en el corto plazo, en el inmediato plazo. Pero lo que sí que hemos visto como el gran núcleo de crecimiento y que va a ser el gran driver de este segmento a futuro y el causante de esta gran aceleración de este segmento es la aparición de los fijadores de nitrógeno para especies no leguminosas. Y este es un segmento en el que, curiosamente, y este es un congreso para Latinoamérica, Latinoamérica ha sido, para mí, la líder en un desarrollo serio de este segmento con Azothis pirilum, maíz y en trigo, y especialmente Brasil y Argentina como grandes ejemplos de una muy buena investigación y un enfoque muy serio detrás de todo esto, y validaciones. Obviamente el microorganismo, dependiendo de las tipologías de manejo, de inoculación, de siembra, de los tiempos, etcétera, presenta algunos retos y eso a veces hace que en algunos mercados, como mencioné anteriormente, pues como Argentina quizás no crezca tanto, en Brasil está creciendo más y nos ha sorprendido ver que en otras regiones pues no presentan unos índices de crecimiento tan elevados y eso puede ser debido a distintas razones que tampoco da mucho tiempo de explicar en esta presentación. Pero lo que realmente está cambiando el juego y va a ser totalmente disruptivo y ya es una realidad en Norteamérica, es la aparición de nuevas empresas en esa región con nuevas especies microbiales, en algunos casos diría que incluso con nuevos modelos de negocio que realmente están cambiando, están moviendo el tapete, están cambiando todo lo que está pasando. Con índices de crecimiento que sí es verdad que partimos de niveles bajos, pero que desde el 2019 ya venimos observando, multiplicando por 3 y desde luego más de que por 2 cada año las superficies inoculadas, con buenos niveles de precios, por tanto, un valor de mercado que ya es una realidad y que muestra síntomas de crecimiento muy elevados. ¿Cómo eso va a irradiar en el resto de zonas a nivel mundial? Pues para nosotros dependerá de dos grandes factores. El primero, el entorno regulatorio. ¿Qué tan fácil o accesible va a ser este entorno regulatorio para que las empresas, no solo los grandes players y los disruptivos que están jugando ahora, sino muchos otros que vienen detrás con un pipeline muy interesante, es pues qué tanto se les acomodará esta presentación. Aparte también, en mi opinión, y eso aplica pues, en el caso de Brasil, de Argentina, de Francia, de Estados Unidos, mercados con mucho potencial. Estados Unidos ya es una realidad, pero sí Brasil, Argentina, Francia. Lo que sí estamos viendo, creo que también dependerá mucho de cómo los grandes organismos validadores, desarrolladores y la extensión agraria, organismos como el BRAPA, el INTA o el INRA, realmente van a abrazar esta tecnología, a validarla, digamos, si me permite la expresión, bendecirla como una herramienta realmente útil, mejor, más eficiente y más rentable de las que hay hoy en día o no. Para mí, el ritmo y el grado en el que esto se produzca, junto con el entorno regulatorio, van a marcar esa velocidad en el nivel de adopción. Lo que sí creemos es que después de Norteamérica, Latinoamérica va a seguir y un poquito más tarde van a ser Europa y Asia. Y Latinoamérica creemos que una vez empiece a adoptar esa tecnología, esos niveles de crecimiento en el nivel de adopción serán tanto mayores como los que he mencionado para el caso de Norteamérica. ¿Dónde está el tope en estos crecimientos? ¿A qué porcentaje de superficie de maíz, de trigo llegará a inocularse? Hacemos nuestras elucubraciones en nuestro informe, pero obviamente esto es algo que hay que seguir muy de cerca en los próximos meses y años. Obviamente he mencionado 4 núcleos de crecimiento. 4 sería todo este segmento de micorrizas, de bacillus, muy centrado en cultivos intensivos de valor agregado, frutales, hortalizas, pero también
a muchos otros cultivos. Son más multicultivo, multiefecto. Muchas veces ya no entramos en el concepto de inoculante, entramos más en un concepto de bioestimulante microbiano para resistencia a estrés abiótico, mejora metabólica, etcétera, etcétera. También usos colaterales de eficiencia nutricional, un poco este multiefecto que decíamos, que obviamente es un núcleo de crecimiento muy importante y que seguirá esos ritmos del 8 o 9%, de nuevo, con cambios importantes dependiendo del país y de la región y del cultivo que estemos hablando. Me estoy extendiendo un poco, voy a ir muy rápido porque básicamente lo que he dicho anteriormente explica la evolución en los segmentos de mercado, y aquí tienen la evolución para los distintos segmentos de cultivo, y aquí tiene una explicación de qué es lo que cubrimos en estos segmentos. Desde el 2021 en share, en cuota de mercado, y su proyección, la línea sólida, en el 2027. Y obviamente lo que antes he explicado, soya y leguminosas continúan siendo en su conjunto un gran núcleo de crecimiento, pero donde vemos el cambio drástico es en maíz, gran parte de esto debido todavía hoy a Norteamérica, y creemos, estamos seguros, que cereales, oleaginosas como colza, siguiendo la estela de estos desarrollos con las mismas empresas, las mismas especies o nuevos players con nuevas especies disruptivas, nuevos modelos de negocio. Pero creemos que esta tendencia seguirá. Y nada despreciable la importancia que seguirán teniendo los frutales y hortalizas con segmentos como micorrizas, bacillus y otros que vemos muy interesantes en el pipeline, que creemos tardarán un poco más en desarrollarse. Y muy brevemente, lo mismo aplicaría para el tema de las especies microbiales, es decir, Bradyrhizobium y el resto de especies rizobiales mantienen esta importante cuota de mercado, pero es en este grupo de otros donde vemos un gran cambio en este segmento. Y si bien hoy en día todavía, déjenme que vean los datos, si no recuerdo mal, todavía hoy solo una quinta parte es estas nuevas especies más disruptivas de fijadores de nitrógeno, y el resto siguen siendo principalmente Pseudomonas, Penicillium, algo de Azotobacter y algunas otras, Delphia, algunas otras. En 2027, 3/4 partes de todo este crecimiento van a ser estas nuevas especies fijadoras de nitrógeno y todo este núcleo de crecimiento que se viene desarrollando. Y Felipe, no sé si tengo tiempo para alguna reflexión, me salto las conclusiones porque ya las he dicho. Tenemos 1 minuto para una reflexión. Perfecto. Muy rápido y para que ustedes lo vean, pero sí que creía interesante. El gráfico de la izquierda muestra la evolución y el crecimiento de la superficie plantada en soya, y vemos esta aceleración precisamente, digamos, un poco antes ya del año 2000, incluso en la década de 1990 ya, con esta gran aceleración, y vemos aquí Brasil obviamente como uno de los grandes importantes responsables de este crecimiento. Y he dicho que creemos que Brasil y Rusia continuarán, pero sí que vemos otros mercados donde la situación está más estable. El gráfico de la derecha arriba es una elaboración propia con los costes de la urea en azul y del cloruro de amonio, del cloruro de potasio en rojo. Y obviamente a nadie se le escapa, especialmente a los productores, qué es lo que está pasando, y también a las empresas fabricantes, obviamente, qué es lo que está pasando con los precios de las materias primas. Hay una discusión que hemos oído, y es decir, estamos oyendo voces y desde el mercado, a nivel de productores, que obviamente se están planteando, es decir, con los costes que tengo de los fertilizantes, y tenemos datos del Servicio de Extensión del estado de Iowa, por ejemplo, que del 2020 al 2022 el coste del fertilizante nitrogenado ha pasado a representar el 20% del total de coste semilla, productos químicos, a representar el 30%. Muchos productores se están planteando, igual planto menos maíz y voy a plantar más soya, porque este uso de la eficiencia nutricional. Otra manera de verlo es si estos incrementos en costes de fertilizantes van a promover todavía más el incremento de adopción de biofertilizantes. Y si lo vemos de una manera pesimista, podríamos decir que si los costes incrementan, la disponibilidad a pagar para el agricultor puede ser más baja, y por lo tanto los bioestimulantes pueden verse afectados. No lo creemos, y especialmente en el caso de biofertilizantes todavía menos, pero bueno, son tres
puntos para reflexionar. Dependiendo de cómo todas estas tres tendencias interactúen, pues pueden pasar muchas cosas. Lo que está claro es que el mercado de futuros de maíz está disparado y es un claro indicador de que algo está pasando a estos niveles. Lo dejo como motivos de reflexión. Aquí les dejo una reseña para pues, estar más interesados en más información sobre el informe de mercado y, por supuesto, mi correo electrónico o el de cualquiera de mis socios que están disponibles en la página web por si tienen alguna pregunta más.